Dios les bendiga, hermanos. Los sufrimientos no detienen, ¿sí? Y pues vamos a estudiar en base a 2 Corintios 11. Vamos a estar estudiando los versículos 21b al versículo 29, ¿sí? Pero antes de esto vamos a orar para darle gracias a Dios, ¿verdad? Y que Él sea quien nos esté guiando, ministrando. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Te agradecemos, Señor, porque nos has guardado hasta el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu cuidado. Te damos gracias, Señor, por esa libertad, Señor, que tenemos de alabarte, Señor, de poder congregarnos, de reunirnos, Señor. Esa libertad que muy pocos, Señor, en algunos lugares, Señor, pueden acceder a ella, Señor. Gracias, Señor, porque estamos en un lugar donde podemos, Señor, congregarnos, adorarte, Señor, estudiar juntos, Señor, de tu palabra. Señor, hoy en esta hora, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que tu Espíritu Santo a través de tu palabra nos ministre, nos edifique, nos guíe, nos enseñe, Señor. Señor, que sea tu Espíritu a través de tu palabra hablando a nuestros corazones, Señor, ministrando, Señor, aquellas áreas que necesitan ser, Señor, enseñadas, Señor, que nos muestre aquellas áreas que necesitamos, Señor, cambiar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tú seas dirigiendo este estudio, nos guíes, nos ministres, Señor. Pon un oído atento, Señor, quita toda distracción que quiera venir a robar la atención de tu palabra, Señor, quítala. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Venimos con un corazón dispuesto, Señor. Enséñanos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, Señor. Por aquellos que no pudieron venir, Señor, también. O si alguien más viene en caminos también, Señor, guárdale, Señor. Te damos gracias, Señor, en este día y te damos a ti toda la gloria, la honra, Señor, la alabanza. Amén. Mira, hermanos, me acompañan, por favor. Vamos a darle lectura a 2 Corintios 11. Vamos a empezar en el versículo 21b. Habíamos terminado en el estudio pasado. Dice así la palabra de Dios: pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Que nos habla una vez más. Habíamos estado hablando de la jactancia, ¿recuerdan? De la locura de la jactancia que estaba mencionando aquí en Pablo. Y pues es necesario recordar y resaltar que esta jactancia, aunque no, la jactancia ya hemos visto que es algo que no viene de Dios, a veces va a ser necesaria, ¿verdad?, para defender. Y en este caso hablamos anteriormente sobre la locura de esto y cómo, aunque esto era una locura, Pablo hizo uso de esto para humillar a sus opositores, ¿verdad? Entonces voy a apuntar aquí, que se me olvidó, se me pasa. ¿Ya apuntaron el título? Seguimos en la misma serie. El nombre de la serie no lo voy a anotar, pero voy a anotar el título de hoy, que sería como la serie, ya sabemos, ¿verdad? Sirviendo a través del sufrimiento, ¿sí?
Servicio en medio del sufrimiento. Y esta es la parte 2, que se titula Los sufrimientos no detienen. ¿Sí? Ando lenta, pero segura. Los sufrimientos no detienen. Y desde los versículos 21b al 29. ¿Sí? Bien, y hablábamos de que pues esta jactancia era necesaria, ¿verdad? No solamente para que Pablo se reivindicara, y él decía, ¿verdad? Me glorió un poquito, pero esto fue con motivos puros. Y en este estudio, pues Pablo va a continuar con esa jactancia, por eso es importante recordar que era necesario, ¿verdad? Y entender bien esto, que era para humillar a aquellos que se nombraban ministros de Cristo, y que a través también de este estudio vamos a conocer por qué Pablo también se decía en estos versículos anteriores que leímos, ¿ustedes son ministros de Cristo? Yo más. Pero él se refería a algo más que un título, ¿sí? Él quiere demostrarnos a través de estos pasajes, vamos a descubrir cómo Pablo nos guía a entender eso, que el ser ministros de Cristo es más que un título en el que ellos se vanagloriaban o se sentían orgullosos de tenerlo, ¿no? O creían que era un privilegio, pero un privilegio equivocado, porque claro que es un privilegio servir a Cristo, amén. Pero ellos lo veían de una manera diferente, es como, tengo una posición de honra, y se autonombraban a ellos mismos ministros de Cristo, servidores de Cristo, y demostrando, bueno, a través de esto, pues que solamente lo veían como un título o motivo de vanagloria, ¿verdad? Pero Pablo nos va a mostrar a través de estos versículos que el verdadero servidor de Cristo es aquel que sirve en medio del sufrimiento, y que además este sufrimiento no lo detiene, ¿sí? El sufrimiento, algo que tenemos que entender, hermanos, es que es algo que forma parte de nuestra vida como cristianos, ¿sí? Es algo que viene con esta vida cuando nosotros aceptamos a Cristo. Entonces, pero tristemente hoy en muchas iglesias no enseñan esto, ¿sí? Enseñan que el cristianismo es algo donde van a encontrar una vida libre de sufrimientos, libre de enfermedades, una vida próspera, y aún peor, ¿no? Una vida próspera enfocado más que nada a lo material, ¿no? A todo aquello, a lo monetario. Y suena muy bonito, muy bien, pero es falso. Eso es falso, porque sabemos que sí hay bendición, gloria a Dios. En su misericordia Él nos bendice, Él nos llena de paz, de gozo y de prosperidad también. Pero cuando aceptamos ser servidores de Cristo, obtenemos no solamente eso, el paquete completo incluye sufrir, ¿sí? Si me acompañan en 2 de Timoteo 3:12, ¿sí? En 2 de Timoteo 3:12, amén. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos un indicio, ¿verdad? Queremos esta vida piadosa en Cristo Jesús, va a haber persecución. En Hechos 9:16 dice la palabra de Dios, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Se refería a Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿sí? Nos va a ser necesario padecer por el nombre de Cristo, y esto debería ser conocido por cualquier recién convertido, cualquiera que venga a recibir a Cristo en su corazón, y cualquiera que desee servir a Cristo debe de conocer esta verdad, y es que sí hay sufrimiento, y viene acompañado de eso una vida cristiana, ¿sí? No solamente de lo bonito, no solamente de esto, viene el paquete completo, ¿sí? Y eso nos va a llevar a de lo que estábamos hablando, que es más que un título, y el primer subtema que vamos a ver aquí es ese, más que un título.
más que un título. De los versículos 21b al 23a. A ver si le entienden a mi letra. Bueno, ya estábamos hablando de que la jactancia de Pablo se llevaba a cabo con motivos puros, ¿verdad? Esto lo voy a estar aclarando cada momento que recuerde, porque es necesario entender, ¿sí? Recordemos que este lenguaje que Pablo está usando también habíamos visto que manejaba un poco el sarcasmo, ¿verdad? Entonces era por lo mismo, ¿no? Porque él quería hacer ver la locura de sus oponentes a través de lo que él mencionaba, ¿sí? Entonces aquí él continúa con esa jactancia y dice: pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. En la traducción al lenguaje actual dice así: pero ya que otros se atreven a presumir, yo también lo voy a hacer, aunque sea locura. En el versículo 22 dice: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo, ¿verdad? Ese es el lenguaje. Y dice, y aquí tenemos que notar algo: Pablo, hermanos, podía presumir y jactarse de su linaje, aunque como él dijo, fuese una locura hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Y con ello dejó claro que él no está por debajo de sus enemigos que presumían es el ser hebreos, el ser israelitas. Porque si me acompañan a Filipenses 3:5, ¿sí? Filipenses 3:5. Aquí está. Filipenses 3:5 dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Sí? Aquí vemos que Pablo era del linaje de Israel, era un descendiente de Abraham, de Isaac y Jacob, y por lo tanto pues era un heredero, ¿verdad? Junto con ellos del pacto de Dios. Y Pablo era de la tribu de Benjamín. Esta tribu se distinguía porque dio a Israel su primer rey. ¿Quién fue? Saúl, ¿verdad? Primera de Samuel 9, del 1 al 2. Y la tribu que mantuvo, y esa tribu también se mantuvo con el Judá fiel cuando Israel se dividió en 2 naciones. Esto lo vemos en Primera de Reyes 12:21. También era la tribu que tenía la ciudad de Jerusalén dentro de sus límites, en Jueces 1:21. Si voy rápido, me dice, le repito los pasajes, porque con los nervios, no hay nervios. Gloria a Dios. Entonces, también aquí hay algo que menciona: Pablo era hebreo de hebreos. Esto lo diferenciaba de los demás judíos. ¿Por qué se llamaba él hebreo de hebreos? En aquella época, muchos de los judíos que vivían muy metidos en la cultura griega, ¿sí?, se avergonzaban de su judaísmo. Entonces se metían tanto en eso que incluso dice que ocultaban su circuncisión para poder participar en los baños públicos de los griegos y todo eso. Entonces por eso él decía, él lo criaron como hebreo, ¿sí? Entonces decía: yo soy hebreo de hebreos, ¿sí? En el versículo 23a, si me acompañan, también ahí seguimos en 2 Corintios 11. En el 23a dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. Los falsos siervos o ministros de Cristo, entre comillas, se jactaban de ellos y se autonombraban ministros de Cristo. Se reconocían a sí mismos ministros de Cristo. Pero cuando Pablo dice, ¿son ministros? Yo más, no se refería a lo mismo que ellos. No se refería a algo más que un simple título de reconocimiento. Y recordemos otra vez que esta jactancia era necesaria aunque a él no le agradara. Le voy a compartir una cita de Charles
que habla sobre esta jactancia de lo que Pablo dice, y dice esto consciente de la falta del merecimiento y total insuficiencia, sintiéndose en sí mismo impotente e indigno. Esta alabanza de sí mismo, aunque solo se refería a sus debilidades y a lo que Dios había hecho en él y por él, fue en sumo grado dolorosa y humillante para el apóstol. Pablo se sentía realmente mal y humillado de jactarse, pero como ya vimos antes, era necesario. Entonces, ¿a qué se refería él cuando decía que era aún más ministro que ellos? ¿Por qué? La palabra ministro viene del griego diáconos, ¿sí? Voy a poner aquí, yo no lo voy a escribir en griego, pero con los caracteres, ¿no? Y significa siervo humilde. Significa siervo humilde o, déjame sacar mis notas, o servidor. Y a su vez tenemos otra palabra, doulos, que es también griego, que es un adjetivo, ¿sí? Que se refiere a servidor. Y este significa en esclavitud. ¿Sí? Entonces la palabra ministro viene del griego diácono. ¿Manda? Adjetivo. No, adjetivo. Está medio rara mi letra, pero es adjetivo. Me faltó el puntito. Ahí se lo pone. Entonces, diácono se define como un siervo humilde o servidor, y la palabra siervo se deriva de ese adjetivo, doulos, también griego, y significa en esclavitud. Entonces, cuando Pablo hablaba de ser siervo de Cristo, es probable que se identificaba más con esto, ¿verdad? De hecho, es seguro que él se identificaba más con este significado que a un título, ¿sí? En el que aquellos ministros falsos se vanagloriaban. Entonces, y cabe resaltar que anteriormente en otros estudios nosotros ya habíamos visto que un ministro de Cristo no es orgulloso o presumido. Vimos Mateo 23, 11 al 12. Dice la palabra de Dios: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Los opositores de Pablo, que se hacían llamar ministros de Cristo, pues lo hacían con esa intención, ¿no? De jactarse, de vanagloriarse, y se autonombraban ellos mismos, ¿sí? Ellos lo hacían muy probablemente en ese lugar o posición en el que sentían que ellos podían hacer más que los demás o ser más que los demás. Pero en estudios anteriores vimos que quien dice ser de Cristo, pues tiene que demostrar frutos que evidencien eso, que sea de Cristo. Lo vimos en 1 Corintios 4:20. Yo se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Ellos solamente lo decían, pero sus frutos no demostraban que eran de Cristo, ¿sí? Estos hombres estaban llenos de orgullo, no había humildad en ellos. Y es muy probable, y de hecho es por eso que esta jactancia que Pablo hace era necesaria para humillarlos a él en ese orgullo que tenían, ¿verdad? Andrew Murray escribió: el orgullo tiene que morir en usted, o nada del cielo puede vivir en usted. Nada más cierto que eso. Hoy en día, tristemente, en muchas iglesias
hay muchos que se hacen llamar, ¿verdad?, siervos de Cristo, pero sus frutos no demuestran eso, no demuestran que sean servidores de Cristo. O hay muchos que obtienen ese título por estudios o cursos, seminarios, y obtienen esos títulos así, ¿verdad? Pero algo que pues cabe resaltar y estamos entendiendo a través de la palabra es que el título no hace al ministro, ¿verdad? Y una cosa aún más importante, ¿quién es quien nos capacita para ser ministros? Dios. Me acompaña en 2 Corintios 3 del 5 a 6. Vamos a leer 2 Corintios 3 del 5 al 6. Amén. Dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes en un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces Pablo tenía bastante claro y reconocía que si él es siervo es por gracia de Dios, y vemos esto claro al inicio de todas sus cartas, ¿verdad?, y sus presentaciones. Solo por mencionar algunos para que los tomen nota, yo los voy a ir leyendo por el tiempo, pero en Romanos 1:1, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Sí? En 1 Corintios 1:1, 1 Corintios 1:1 dice la palabra: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. 2 Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Entonces Pablo, al llamarse ministro de Cristo, no lo hacía con un afán de orgullo o vanagloria. Sí, él entendía bien que si él tenía este privilegio era por gracia de Dios, ¿verdad? Y que él estaba capacitado por Dios para ser ministro. ¿Sí? Entonces, el ser ministros de Cristo es más que un título, ¿verdad? Es mucho más. ¿Y a qué se refiere con ese mucho más? Es lo que nos lleva al segundo subtema, que es: un verdadero siervo de Cristo sufre y no se detiene. Un verdadero siervo de Cristo sufre y no se detiene. ¿Cuántos siervos de Cristo? Gloria a Dios. Dice, acompáñame por favor a 1 de Pedro 2:19. Vamos a leerlo. Ya lo hemos leído. De hecho, estaba yo repasando mis estudios, todos los que hemos visto, y muchas veces lo hemos mencionado este pasaje. 1 de Pedro 2:19. Yo voy a leer el 2:19, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero pueden seguir ahí. Porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. ¿Sí? También lo habíamos leído anteriormente cuando mencionamos que fuimos llamados a sufrir, ¿verdad? Y esto respalda eso que habíamos comenzado en la introducción. Nosotros debemos entender que si nosotros aceptamos ser servidores de Cristo y que nuestra vida cristiana, el paquete completo incluye esto. Cuando estaba preparando el estudio y platicaba algunos puntos con el pastor, me mencionó algo muy cierto,
Y es que si queremos ser siervos de Cristo, debemos de estar conscientes de esto también, que implica que somos llamados a servir. Entonces, ¿queremos ser siervos de Cristo? Pues es el paquete completo, ¿sí? O todo o nada, un paquete completito. Entonces, ¿qué implica ese paquete completo? En 1 de Corintios 4, del 11 al 12, recuerdo que habíamos estudiado hace ya tiempo, el hermano Steve nos compartía sobre el ejemplo de Pablo y Apolos, y aquí Pablo nos mencionaba o nos hablaba del papel que vivían como servidores, y esto incluía el sufrimiento, ¿sí? Aquello que padecían. Un siervo sirve aún en medio de aflicciones diversas y aún así no se detiene. Algo importante aquí es no se detiene, no abandona su llamado, sino que permanece fiel, y aunque esos peligros impliquen llevarlos incluso hasta la muerte, ¿verdad? Y aquí va tomando sentido esta jactancia que Pablo menciona al decir, ¿son siervos de Cristo? Yo más, ¿sí? ¿Por qué? Porque él comienza a listar sus sufrimientos o lo que padeció como ministro de Cristo. Yo aquí lo desglosé en diferentes categorías que voy a ir apuntando aquí. Un siervo de Dios, un ministro de Cristo, padece sufrimientos por diversas razones o diversas causas. El primero que voy a poner aquí es el inciso A. Sufre por peligros físicos. ¿A qué me refiero con físicos? Pues en su físico, ¿sí? En su integridad física, su cuerpo. A eso me refiero con esto. Le puede poner ahí peligro en su integridad física, peligros físicos. En el versículo 23 de 2 Corintios, del pasaje que estamos estudiando, 2 Corintios 11, nos menciona en el 23b, dice: yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Nos lista las diferentes situaciones de peligro o padecimientos, ¿verdad?, que tuvo que experimentar Pablo a través de su servicio. Y aquí en donde dice, habla de cárceles, Pablo nos habla de haber estado en la cárcel muchas veces. En la palabra de Dios para todos habla de más veces en prisión. En la Nueva Traducción Viviente dice más seguido. En Hechos 16, 20 al 34, se los voy a ir listando, no lo vamos a leer por tiempo, pero se los voy a ir listando. En Hechos 16, del 20 al 34, nos menciona cuando Pablo y Silas son encarcelados. Y pues yo creo que la mayoría recordamos la historia, si no, ahorita vamos guiándonos a través de ella. ¿Qué sucedió cuando fueron encarcelados? ¿Se detuvieron? ¿Se desanimaron? Ellos dijeron, ya no, Señor, esto está muy duro, basta, aquí nos quedamos, ya nos encarcelaron. No, ¿verdad? Ellos no se detuvieron, ellos cantaron himnos a Dios, ¿verdad? Y lo que pasó después a través de esta historia, ¿cómo terminó? Precioso, terminó en gloria a Dios y en el carcelero y su familia salva. ¿Por qué? Porque no se detuvieron. Aún a pesar de ese sufrimiento no se detuvieron, y el resultado fue gloria a Dios y una familia completa salva. Cuando como siervos fieles nos mantenemos firmes aún en medio de la lucha, Dios es fiel, amén. Él se glorifica grandemente cuando nosotros nos mantenemos fieles a pesar del sufrimiento. En Hechos 24, 27 vemos a Pablo encarcelado y por 2 años, durante este sufrimiento en la cárcel, tales con frío, con hambre, con desnudez. Yo estaba investigando más o menos, no encontré un dato muy fidedigno, pero entre todos lo que armé fue esto. En aquellas cárceles normalmente algunas eran subterráneas, eran húmedas, eran frías, no había higiene, ¿sí? Entonces, para el periodo que estuvo, imagínense Pablo ahí aproximadamente 2 años, en frío, a lo mejor con hambre, ¿verdad?, con malos tratos, golpes, y no dejó de servir, no dejó de servir a la obra. De hecho, escribió cartas desde prisión, ¿sí?
Tenemos la carta a Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y la que escribió a Filemón. Él no dejó de servir a pesar de ese sufrimiento, a pesar de a lo mejor, muy probablemente ni siquiera tenía fuerzas para escribir, pero él siguió sirviendo al Señor. Qué precioso, ¿no? Ese amor a la obra. Dios nos ayude, ¿verdad?, a seguir este ejemplo y mostrar ese mismo amor, esa misma pasión. También algo que menciona aquí en el versículo 24 y en el 25a dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Pablo fue azotado y aquí algo curioso dice: 5 veces 40 azotes menos 1. Algo que quiero mencionar aquí que estaba viendo durante el estudio es que menciona que en Deuteronomio 25:3 la ley menciona que estaba prohibido dar más de 40 azotes al ofensor. Entonces ellos daban 39 en su legalismo para no pasarse de la raya, como quien dice, así como que no se nos vaya a chispotear uno más y no cumplamos la ley, ¿verdad? Entonces ellos daban 39 azotes, que pues igual pues eran 39 azotes. También decía ahí que para completar los 39 parece que usaban látigos, de esos que abrían la piel, pero estaban divididos en 3. Entonces pues daban lo que, como sumando de 3 en 3, ¿verdad? Hasta que completaban los 39, pero 39 para no pasarse y no infligir en la ley. Entonces menciona esto como dato curioso, dice: 3 veces azotado con varas, y una de ellas que vemos que fue azotado con varas está registrada en Hechos 16 del 22 al 34, que también por tiempo pues no lo vamos a leer todo, pero quiero leer en el versículo 22, yo se los voy a leer, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Pablo recibió estos azotes y después de esto fue enviado a la cárcel. ¿Y qué hizo? Y lo voy a estar preguntando durante todo el estudio. ¿Se detuvo? No. ¿Hubo desánimo? No. Fue en esa ocasión, ¿verdad?, el canto himnos a Dios, no hubo desánimo. También menciona aquí: apedreado una vez, sí, ¿verdad?, otro peligro físico, en el versículo 25b. Él fue apedreado, y eso se registra también en Hechos 14:19. ¿Me acompaña Hechos? Aquí sí. No, sí, acompáñame a Hechos 14. Vamos a leer varios versículos de ahí para que me sigan. Hechos 14 del 19 al 23 vamos a leer. Amén. Dice Hechos 14:19: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. En esta ocasión incluso le dieron por muerto. Ya leíamos en el versículo 23, dicen peligros de muerte, ¿verdad? Yo quiero que imaginemos el terrible estado en el que estaba Pablo para que incluso lo dieran por muerto, ¿sí? Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿eso detuvo a Pablo? A mí me impresionó muchísimo cuando leí este pasaje, muchísimo, porque si vemos los versículos más adelante, vamos al versículo 20 al 23, dice, síganme por favor, dice: pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente, hay que resaltar esto, salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando que los ánimos de los discípulos, ¿qué más? Exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Gloria a Dios. Qué precioso, ¿verdad? A mí me impresionó bastante. Imagínense cómo sería el estado físico de Pablo, que lo dieron por muerto. No me imagino, o sea, una sola piedra, ¿cómo deja tu rostro, tu cuerpo?
Yo ahorita que vengo adolorida, yo le decía, ay Señor, dame fortaleza, gloria a Dios me la ha dado porque estoy aquí, ¿verdad? Y y ves esto y tú dices, al siguiente día él se levantó y siguió en la obra del Señor, fiel, ¿verdad? Qué precioso, qué ejemplo. Hablábamos, ya nos habían mencionado, si recuerdan, de ejemplos y contraejemplos. Este es un buen ejemplo, ¿verdad? A imitar. Lo mismo que nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que es el mayor ejemplo de esto, también de la fidelidad aún en medio del sufrimiento. Esto no detuvo a Pablo. Hermanos, un siervo verdadero de Cristo sufre, sí, pero esto no lo detiene. Un verdadero siervo de Cristo no lo detiene el sufrimiento y permanece fiel a su llamado. Hay otro ejemplo que quiero mencionarles, que no es de Pablo, es de Pedro y Juan. Acompáñenme a Hechos 5:17. Es Hechos 5:17. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Sí? Si recuerdan la historia, más adelante estos hombres son liberados por un ángel del Señor y continuaron enseñando como el ángel les mandó, como les ordenó en el templo, y después los aprendieron de nuevo y eso los detuvo, no, ¿verdad? Incluso cuando los enfrentaron y les dijeron que por qué no habían obedecido a la orden de no estar hablando, de no estar predicando, pues ellos respondieron, ¿verdad? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No tuvieron temor, eso no los detuvo, ¿sí? Y después en el versículo 40, después que los aceptaron y les intimaron para que no hablasen de Jesús y los liberaron. ¿Y eso los detuvo? No. ¿Cuál fue su respuesta? Aquí hubo dos respuestas que yo quise resaltar. La primera fue gozo, ¿sí? Después de ello fue gozo, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. La palabra en la versión Palabra de Dios para Todos dice, contentos de tener el honor de sufrir por causa del nombre de Jesús. Un siervo de Cristo verdadero es para el sumo gozo y es un honor sufrir y padecer por él. Otra cosa, otra respuesta que hubo ahí fue que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Eso no los detuvo, seguían fieles a pesar del sufrimiento, a pesar de los azotes, ¿verdad? ¿Cuántos hoy en día, hermanos, se nombran siervos de Cristo? O nos nombramos siervos de Cristo, incluso sirven en ministerios, pero ante la primera prueba, tal vez no son azotes, pero oposición, se desaniman, ¿verdad? Y vemos estos ejemplos. Continuamos el versículo 27, dice, en trabajo, fatigas, desvelos, sed, hambre y muchos ayunos. Pablo nos habla de un trabajo aún más que agotador cuando habla de fatiga, porque la fatiga nos habla de un cansancio o agotamiento que implica incluso alteraciones biológicas en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Todo en nuestro cuerpo, cuando entramos a un estado de fatiga, nuestro cuerpo, la función normal de nuestro cuerpo, los músculos, los nervios y mucho más se ve afectado completamente cuando entramos a nuestro sistema nervioso, totalmente es afectado cuando entramos a un estado de fatiga, como lo menciona aquí Pablo. En 1 Tesalonicenses 2:9, acompáñenme ahí. Vemos aquí también un ejemplo de eso que habla Pablo, de esa fatiga, de ese trabajo. Dice la palabra de Dios, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Y en 2 Tesalonicenses 3:8, 2 Tesalonicenses 3:8, lo voy a leer.
Ni comimos de balde del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de nosotros. Además de su servicio a la obra, estos trabajaban también para su sustento y para no ser una carga para otros, pero sin descuidar la obra de Dios, ¿verdad? Tal vez esos desvelos sin dormir, ya fueran por negocios o por sufrimiento, ya fuera porque estuvieron presos en cárceles o vigilias que estuvieran haciendo, en hambre, en sed, en ayunos. Aquí algo que me gustaría resaltar es que, aunque cuando hablamos de ayuno, hablamos de un ayuno pues voluntario, Charles Hodge describe que en el contexto que se habla este ayuno, como estamos hablando de sufrimientos, es muy probable que se refiera, o lo más probable es que se refiera a un ayuno involuntario, no un ayuno voluntario, ¿sí? Sino a un ayuno que pues que tuvo que padecer porque ya sin que él lo decidiera, ¿sí? Porque si no, pues iría en contra de lo que él está contando o sobre los sufrimientos que ha padecido. Entonces es eso. Otro de los peligros a los que nos podemos enfrentar o sufrimientos es a peligros naturales. ¿Sí? Peligros naturales. Cuando hablamos de peligros naturales, pues nos referimos a todo aquellos, a lo que padeció Pablo en los viajes, ¿verdad? En sus naufragios. Ahí menciona en el versículo 25b, dice: en sus viajes y a través de ellos hubo muchas dificultades. Y esos viajes los podemos ver a través del libro de Hechos. Varias ocasiones, más de 15 se embarcó. Y voy a mencionar solamente algunas para que las vaya anotando los pasajes, no los vamos a leer. Hechos 20:13, Hechos 20:13, cuando fue preso, ¿verdad? Y naufragó. En Hechos 27:2, en el viaje que había hecho a Jerusalén. Hechos 21:2 y 6, versículos 2 y 6, el viaje a Tiro y luego a Tolemaida. Y fue alguno de los muchos viajes, ¿verdad?, que hizo. Y pues ahí estuvo en peligro. Peligros en ríos también, él tuvo que atravesar ríos. En el desierto, pasó muchos días y noches. De hecho, Pablo estuvo en el desierto de Arabia. Vemos Gálatas 1:17, se menciona esto. Y muy probablemente también tuvo que atravesar regiones montañosas en estos viajes, en sus muchos viajes. ¿Y qué peligros naturales podía haber ahí? Pues muchísimos peligros, ¿verdad? Entre bestias salvajes, que a lo mejor aquí no lo menciona, pero nos podemos dar una idea, ¿verdad?, de eso. Serpientes venenosas, las temperaturas en los desiertos son terriblemente extremas, ya sea calor extremo, frío extremo por las noches, con diferentes animales venenosos también, en la intemperie, con hambre, con sed, con desnudez. Y hago la pregunta, ¿y eso lo detuvo? No. ¿Eso lo detuvo? No. Peligros en el camino, varios, entre bestias y todo, pues también ladrones, ¿verdad? También ladrones. Muchos en el mar, muchos peligros también que se tuvo que enfrentar, pero eso no lo detuvo. Este fue cortito, pero muy contundente. A lo mejor nosotros no tenemos que padecer eso, no padecemos naufragio, ¿verdad? Pero hay otros peligros naturales a los que también nos podemos enfrentar. Si volteamos nuestra mirada también a nuestros hermanos misioneros, imaginemos todos los tipos de peligros naturales que tienen que enfrentar por causa, ¿verdad?, de servir a Cristo. Otro peligro que podemos enfrentar son peligros de persecución o a causa de persecución y rechazo. A causa de persecución
y rechazo. ¿Sí? Aquí en el versículo 26b, en el mismo pasaje 2 Corintios 11, dice: peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles en la ciudad. Pablo padeció rechazo y persecución, y aquí menciona peligro de mi nación o peligro por los suyos o sus compatriotas. En el 26b dice Pablo, hermanos, Pablo sufrió ese rechazo desde el momento en que se convirtió, porque fue rechazado por los suyos, los judíos, ¿sí? Además de ese rechazo, probablemente su familia también lo rechazó y amigos, pero eso no lo detuvo, ¿verdad? Él estaba dispuesto a dar todo por amor a Cristo. En Filipenses 3, del 7 al 8, Filipenses 3 del 7 a 8, ¿me acompañan a leerlo? Dice: pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Pablo sufrió desde el momento en que se convirtió y fue rechazado, pero para él todo aquello que había perdido se convirtió en basura. ¿Por qué? Porque estaba con Cristo, porque él podía servir a Cristo. Entonces, qué precioso esto, ¿verdad? Muchas veces, a lo mejor nosotros no somos perseguidos, pero tenemos hermanos que sí, ¿verdad? En otros lugares, misioneros. Pero en nuestro contexto también vamos a sufrir rechazo. Va a haber momentos en que nuestra misma familia nos va a rechazar. Va a haber momentos en los que nuestra misma familia, tal vez aunque vamos a tener que soportar burlas o comentarios, ¿verdad? ¿Pero eso nos va a detener? No. Si somos verdaderos servidores de Cristo, eso no nos va a detener. A Pablo eso no lo detuvo. Él vio todo eso como basura, ¿verdad? No estimó todas las cosas que perdió. Así nosotros, hermanos, no debemos de estimar todo eso, sino el que podemos estar con Cristo, seguir a Cristo y servir a Cristo para su gloria y honra. Amén. Otro peligro dentro de estos mismos que tenía ahí, una, pues por los suyos, ¿verdad? Otra, por los gentiles en las ciudades. Pablo tuvo problemas con muchas autoridades en los diferentes lugares a los que fue. Uno de ellos ahí se menciona en este mismo capítulo de 2 Corintios 11 al final, en el versículo 32. Lo podemos leer, ahí estamos, ahí donde mismo. Y dice: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. El versículo 33 dice: y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ahí fue uno de los peligros que tuvo que padecer Pablo, pero él escapó del gobernador de Damasco. También fue apresado por los romanos en Filipos y en Efeso. Otra de las cosas que podía causar sufrimiento eran los peligros con sus falsos hermanos. Falsos hermanos. Probablemente cuando Pablo se refiere a falsos hermanos, habla de traición, de la traición de aquellos que se hicieron llamar sus hermanos. Me acompañan a 1 Corintios 9, del 1 al 2. 1 Corintios 9, del 1 al 2. Y lo leemos, dice: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor?
Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Aquellos que eran sus discípulos o que fueron alcanzados por su ministerio, pues estaban poniendo en duda ese apostolado. ¿Por qué? Porque otros comenzaron a poner en duda el apostolado de Cristo. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Pues también se dejaron engañar, se dejaron influenciar por ellos y estaban dudando de eso. Por eso él hace esta pregunta: ¿no he visto a Jesús el Señor? ¿No soy vosotros mi obra en el Señor? Era como si dijera: si para otros no lo soy, para ustedes debería de serlo, porque ustedes son fruto, ¿verdad?, de eso. Entonces, pues muy probablemente él sintió esa traición de parte de estos hermanos. Y también cuando escribe a los Filipenses, el Filipenses 1, 15 al 17, pues eran creyentes que predicaban, ahí habla de aquellos creyentes que predicaban por envidia o rivalidad y solo agregaban más angustia al tiempo en prisión que estaba Pablo. Entonces muy probablemente a eso se refería Pablo, ¿no?, con los falsos hermanos, aquellos que, pues como dicen, ¿no?, cuando son los falsos amigos o la hipocresía o todo eso, pues eso va a pasar. No somos perfectos, va a haber situaciones así y sabemos que algunos van a venir de paso y algunos van a venir con intenciones diferentes, ¿sí? Y eso no nos va a detener. Gloria a Dios, que nos fortalezca, que nos dé sabiduría, ¿verdad? Y que estemos firmes en Él cada día, firmes en la roca. Porque va a haber situaciones así, hermanos, pero un verdadero ministro de Cristo no se detiene por ello, ¿sí? Entonces, nosotros vemos aquí, a través de todo esto, que Pablo habla de estos sufrimientos, lo que él quería hacer entender sobre un verdadero siervo de Cristo, que sufre. Ese es un verdadero siervo de Cristo, aquel que sufre, pero además de ello, que no se detiene, no un título, no algo que mira el siervo de Cristo, que ahora se da mucho, ¿verdad?, en las iglesias, siervo, sierva. Eso no, un título no hace un siervo de Cristo. Un verdadero siervo de Cristo, entre muchas otras cosas que ya hemos visto en muchísimos estudios, que me di un clavado y la verdad fue precioso cómo todo esto que hemos estado estudiando se conecta, ¿verdad? Y cómo nos ha estado guiando Dios a esto, a entender quién es un verdadero siervo, qué características, quién le capacita, que es Dios, todo esto. Y ahora vemos esto, ¿verdad? Queremos ser siervos de Cristo. ¿Cuántos quieren ser siervos de Cristo aquí? Hermanos, vamos a sufrir, va a haber sufrimiento, pero eso no nos va a detener, ¿verdad? Amén. Bueno, y eso nos lleva a otro subtema. Me hace que, ¿sí voy bien de tiempo? El tercer subtema, ahí lo vamos a anotar. Ay, nada más que ando medio lenta, espérenme. Es, además de sufrimientos externos, lo interno. Ese es el tercer tema. Además de sufrimientos externos, a ver si me entiende mis R. Mis alumnos siempre me regañan que porque mis R no parecen R's. Maestra, ¿es una R o es una V? Es una R, hermano, es una R. Además de sufrimientos externos, lo interno. En los versículos 28 y 29, y yo no le he puesto los versículos ahí, pero sí me va siguiendo, ¿verdad? Este es versículo 28 y 29. Ok, 2 Corintios 11, 28
al 29. Dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? En la traducción del lenguaje actual dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? La palabra de Dios para todos dice: he tenido muchos otros problemas. Otra de las preocupaciones, aparte de todo este sufrimiento, o algo que agolpaba a Pablo, pues era esa preocupación genuina por las iglesias y pues por sus hermanos, ¿verdad? En la Biblia de las Américas dice, el versículo 28 dice: sobre mí la presión diaria. Palabra de Dios para todos dice: tengo siempre una gran carga, preocupación. Sí, en el versículo 28, en esas versiones. Algo que quiero resaltar es que las otras preocupaciones o los sufrimientos que padecía, los anteriores que vimos, externas, esos sufrimientos externos de los que hablamos, no era algo que le pasara a Pablo todos los días, ¿verdad? Pues era algo que de repente pasaba en esos viajes, en esas situaciones que tenía que enfrentar. Pero aquí algo que quiero resaltar, en el versículo 28 dice que todos los días, ¿sí? Era diaria. Esto sí era algo que lo agolpaba todos los días, una gran carga. No era algo pasajero, pero su preocupación por sus hermanos sí era algo permanente, era algo que diario cargaba. Primero, ¿cuál era la primera preocupación de Pablo ahí? Pero ¿qué decía? Decir, ok, por todas las iglesias, pero ¿cuál era su preocupación de ellos? Ok, decía ahí, ¿quién? Bueno, sí, en esa versión, ¿verdad? Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Se preocupaba. En la versión traducción al lenguaje actual dice: me enferma ver que alguien se enferme. Calvino dice, les voy a dar esta cita, dice: hay hombres que desprecian las enfermedades de sus hermanos o las pisotean. Tales hombres saben poco de sus propios corazones y tienen poco el espíritu del Pablo o del maestro de Pablo. Los sufrimientos y penas de sus hermanos para Pablo eran como los suyos mismos, ¿sí? Por eso él dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? Porque era como si él lo padeciera. Hermano, hermana, un verdadero ministro, servidor de Cristo es aquel que ama mucho, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos visto en estudios anteriores. Ama mucho, lo vimos hace poco. La preocupación y la carga a la que Pablo se refería no era una carga que hable de molestia, así como que, ay, qué fastidio, todos los días tengo que preocuparme por las iglesias y no era ese tipo de carga, no era una carga o fastidio, algo que causara molestia. Esa preocupación y carga genuina de Pablo venía de un corazón ensanchado. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos también de eso? En 2 Corintios 6:11. De un corazón que amaba profundamente a sus hermanos. Y ese amor que rebosaba en Pablo, tan profundo, hacía que él viviera como propios los sufrimientos y las alegrías de ellos, ¿sí? En Romanos 12:15 dice la palabra de Dios: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hemos visto muchas veces este versículo, ¿verdad? Y lo practicamos, amén. Nosotros somos una iglesia que se goza con los que se gozan, ¿verdad? Y lloran con los que lloran. En 1 Corintios 12:26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Entonces, una de las principales preocupaciones, aparte de todos los sufrimientos externos, era el sufrimiento de sus propios hermanos, que Pablo hacía como suyo propio,
Es por eso que nosotros cuando uno de nuestros hermanos está sufriendo algo, nosotros lo sentimos, ¿verdad? Tenemos esa carga por nuestros hermanos, por orar, por hablar, por dar esas palabras de aliento. Que Dios nos lleve a tener ese corazón ensanchado, ese corazón que ama mucho a nuestros hermanos, esa comunión que crece cada día, ¿verdad? Y mostrar también esta preocupación genuina que mostraba Pablo, porque esta carga no era una carga que cause fastidio, esta carga es una carga que muestre ese amor por los demás, ¿verdad? Esa preocupación por los demás. ¿Cuál era su segunda preocupación? Ahí mismo. Una era pues que sus hermanos padecieran, sufrieran, enfermaran. La segunda, ¿cuál era? ¿Quién se encuentra en ocasión de pecado sin que el error fue interior? Muy bien. Su preocupación era que alguien cayera, ¿verdad? Que alguien cayera en pecado, que alguien les hiciera tropezar. Nosotros teníamos aquí, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Su segunda preocupación era que pues otros no cayeran. Pablo no era indiferente cuando uno de sus hermanos era apartado o estaba en peligro de ser engañado. Esto lo llenaban de indignación. Y pues su preocupación, porque no fueran engañados, se ve muy clara en cada una de sus cartas. Y a través de lo que hemos estudiado nosotros en sus cartas, lo vemos. Y se reitera y se reitera y se reitera esa preocupación profunda porque sus hermanos no fueran engañados, ¿verdad? Esto lo vemos, por ejemplo, a Pablo persuadiéndoles ahí en 2 Corintios 2:16 y lo vimos, no tiene mucho que lo vimos también, que ellos supieran identificar, ¿verdad? Aquellos que son desleales, que vienen con otro espíritu, con otro evangelio, ¿recuerdan? Cuando veíamos cómo identificar a los falsos y verdaderos ministros, ahí también Pablo mostraba profundamente su preocupación de que sus hermanos no fueran engañados, ¿verdad? En otras iglesias, porque pues las noticias llegaban a él y esas noticias pues causaban esa preocupación. Es cuando, pues ¿saben qué? Les hace falta una cartita, los voy a exhortar. Entonces esa era una forma de amar a sus hermanos, mostraba su preocupación genuina. Y Pablo pues los exhorta a tener cuidado, ¿verdad? Para identificar a estos falsos, a estos verdaderos y no dejarse engañar. Pablo tenía una genuina preocupación por su iglesia, también lo vemos en la manera en que se dirige a sus hermanos en las cartas. Él habla con sinceridad, habla con franqueza, habla exhortándoles, pero siempre con misericordia. ¿Se acuerdan? También vimos eso. Un buen ministro, una de las cosas que hace un ministro verdadero de Cristo es, sí, voy a exhortar cuando sea necesario, porque va a hacer falta y muy probablemente no va a ser agradable, no es agradable, no va a ser agradable, no va a ser bonito ser exhortado y tampoco va a ser muy agradable ir y exhortarle, pero por amor a mi hermano, sí, va a ser necesario. Y Pablo lo tenía que hacer porque su preocupación y amor por la iglesia y sus hermanos era genuina. Entonces, aquí algo importante, siempre con misericordia. Hebreos 10, 24 al 25. Hebreos 10, 24 al 25. Y también estimulándolos en amor y no con palabras ásperas. Así lo hacía. Colosenses 4, 6. Otro ejemplo de esta genuina preocupación está en Filipenses del 3. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Lo voy a leer aquí. Dice: a mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. A Pablo no le importaba recordarles las mismas cosas, porque él tenía una preocupación profunda por ellos, y él sabía que tenía que hablar fuertemente, aunque lo repitiera, las veces que las tuviera que repetir, ¿verdad? Y él hablaría fuertemente y en contra de esos peligros, aún 2 veces si era necesario. ¿Por qué? Porque amaba a sus hermanos y tenía una preocupación por sus hermanos. Entonces, esa era otra de sus cargas, ¿no? Y lo vemos aquí reflejado. Pablo exhorta a la iglesia en muchas ocasiones, en muchas ocasiones a través de sus cartas, y eso lo hemos visto. Yo estaba repasando y estaba, wow, quien tiene sus apuntes y los empieza a repasar, va a ver una manera de cómo todos se conectaban. Yo estaba, que ya no sabía cómo resumir el estudio porque había tanto para
para hablar de este tema. Y en esto de sus cartas se levanta contra los falsos que buscan perturbar y pervertir el evangelio. O sea, vemos esa preocupación genuina, ¿verdad? Gálatas 1, 7 al 10, eso. También buscando que la fe de sus hermanos crezca. ¿Por qué? Porque a través de esa fe fortalecida, pues ellos no iban a ser engañados tan fácilmente, ¿verdad? Eso lo vemos en Efesios 4, de 12 al 16 y 1 Tesalonicenses 5 al 11. Y también algo que pesaba mucho sobre Pablo, y lo dice aquí, era que no tropezaran, ¿verdad? Que no fueran engañados. El no ser el tropiezo, y pues con mayor razón no permitir que otros fueran aquellos que causaran tropiezo o hicieran pecar a sus hermanos, ¿verdad? En 1 Corintios 8:13, yo lo voy a leer aquí. 1 Corintios 8:13 dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. También lo vemos en Gálatas 5:13, dice la palabra de Dios, Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Sí? Y una más, 1 Corintios 10, 23 al 24. Dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Eso lo deja muy claro, ¿verdad? No ser tropiezo. Pablo buscaba que otros no fueran tropiezo para sus hermanos, pero pues también él vivía como un verdadero ministro, no siendo tropiezo para otros. Y nosotros somos llamados a lo mismo. Esto ya lo habíamos visto también en un estudio anterior, que de hecho fue el que me tocó también apoyar a mí. Y recordemos que nosotros tenemos esa libertad, sí, tenemos esa libertad, pero los límites de nuestra libertad están puestos o dados por el amor que tenemos a nuestros hermanos. Si yo sé que algo que a lo mejor para mí no resulta peligroso, no resulta como mal testimonio, pero va a ofender a mi hermano o va a ser tropiezo para él, yo no lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Por amor a mi hermano. Esa libertad está limitada por ese amor que yo tengo a mi iglesia, por ese amor que yo tengo a mi hermano. Entonces, es decir, buscando el bien de nuestros hermanos y no el propio. Un verdadero siervo de Cristo, como Pablo, ya lo habíamos mencionado en estudios anteriores, debe de tener un celo santo. ¿Se acuerdan de eso? Un celo santo que lo lleve a cuidar del rebaño que Dios puso a su cuidado. ¿Sí? Varios, la mayoría, casi todos, estamos en el equipo ministerial aquí. Entonces, Dios ha puesto a nuestro cuidado a su rebaño y Dios nos va a pedir cuentas de ese rebaño, ¿sí? Entonces, un verdadero siervo de Cristo va a llevar una carga diaria por su iglesia. No ahí cuando de repente aparece un hermano de que, ay, estoy enfermo, hermano, ore por mí. No, mi carga debe ser como Pablo, diaria. Eso no es algo pasajero. Yo siempre debo de tener esa carga, no una carga que cause fastidio, una carga que me lleve a amar mucho y con ese corazón ensanchado estar al pendiente de lo que está pasando con mis hermanos, de lo que está pasando con mi iglesia, de que si veo un hermano hoy y una hermanita viene desanimada y no viene como siempre, yo no me voy a callar, no me va a detener la vergüenza, no me va a detener no me debe de detener, mi prioridad debe de ser esa, ¿sí? Llevarlos a Cristo. Entonces, pues tener entendido, ¿verdad? Otra de las cargas, otro de los sufrimientos que vamos a padecer, que viene con el paquete completo, es nuestra carga por nuestros hermanos, por la iglesia. Amén. Y bueno, hermanos, yo ya casi terminar la conclusión, yo voy a concluir con lo siguiente. Al final de todos estos sufrimientos que hemos visto, ahí vemos un siervo de Cristo sufre y no se detiene ante peligros. ¿Qué? ¿Cuál fue el primero? Peligros físicos, ¿verdad? En su integridad física, que ahí vimos que azotes, cárceles, ¿verdad? Enfermedades.
peligros naturales o ante peligros o causa de persecución y rechazo de otros, no se detiene. Y además de estos sufrimientos tenemos los internos, ¿verdad? Esa preocupación por otros, por nuestros hermanos. Al final de todos estos sufrimientos vemos el ejemplo de Pablo, que nos muestra lo que pudiéramos llamar pues la norma, ¿no? Una norma para todo aquel que sirva fielmente a Cristo. Y con fiel me refiero a aquel que aunque esté padeciendo sufrimiento, aunque esté padeciendo persecución, aunque esté padeciendo burla, rechazo, enfermedad, se mantiene fiel aún en medio del sufrimiento y permanece, y esto no lo detiene, ¿sí? Le voy a leer una cita de Charles Hodge. Dice: el más grande de los apóstoles aparece aquí ante nosotros, con la espalda lacerada por frecuentes flagelaciones, el cuerpo desgastado por el hambre, la sed y la intemperie, fríos y desnudos, perseguidos por judíos y gentiles, llevados de un lugar a otro sin vivienda segura. Este pasaje, quizá más que cualquier otro, hace que hasta el más laborioso de los ministros modernos de Cristo esconda su rostro avergonzado. ¿Qué han hecho o sufrido alguna vez que se compare con lo que hizo este apóstol? Es un consuelo saber que Pablo es ahora tan preeminente en la gloria como lo fue aquí en el sufrimiento. Hermanos, preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué hemos hecho o sufrido alguna vez que se compare a esto que Pablo sufrió? ¿Qué nos ha detenido a seguir en la obra de Dios? ¿Qué nos ha desanimado a cumplir con el compromiso que tenemos con Dios? Probablemente ni una pequeña parte de lo que Pablo afrontó es lo que nos ha detenido, ni siquiera una pequeña parte. Pablo sufrió naufragios, cruzó ríos y desiertos. ¿Cuántas veces una lluvia o una mañana nublada nos ha detenido para congregarnos? Y no quiero ser exagerada, no quiero que me pongan en un punto exagerada. Yo sé que va a haber casos extraordinarios en los que, no sé, una vez recuerdo que Gaby me habló y estaba inundado, no se podía venir, ¿verdad? Pero siendo sinceros y hablando en sentido común, ¿cuántas veces una lluvia, o un día nublado, o híjole, no, como que si va a llover, ya hace frío y se me antoja un café con pan? Al cabo luego escucho el estudio, al cabo yo oro acá en mi casa, ¿sí? ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Creo que saben a qué me refiero con esto. Pablo fue rechazado, fue perseguido por sus opositores. Tal vez nosotros no somos perseguidos, apedreados y nos paran en las plazas por ser cristianos con azotes, pero sí hay oposición. Hay oposición en el trabajo, hay oposición en la escuela, en las clases, con compañeritos, ¿verdad?, que no conocen de Cristo y a lo mejor se burlan o dicen, no, lo que tú dices no es cierto, o ay, no seas exagerado. Va a haber oposición, ¿sí? En muchos lugares vamos a ver oposición, aunque no seamos golpeados o apedreados a la muerte. ¿Y cuántas veces la vergüenza o el temor a ser criticado o perder algún lugar o posición en nuestro trabajo u oportunidad que se pueda dar en nuestro trabajo nos ha detenido para defender la verdad? ¿Verdad? O la vergüenza o el miedo a compartir el evangelio. Pablo sufrió agresiones físicas por muchos. Tal vez nosotros no hemos sido azotados ni lacerados con látigos o apedreados hasta la muerte, pero ¿qué pasa cuando enfermamos? ¿Qué pasa cuando tenemos alguna dolencia? ¿Esto detiene nuestra fe? ¿Nos desanimamos? ¿O en quién nos refugiamos? ¿A quién vamos cuando estamos así? Pablo sufrió la ofensa de falsos hermanos. Y ahora yo hago esta pregunta. ¿Cuántos no hemos visto que tristemente, hermanos, se alejan ante estas situaciones de ofensas, verdad? De desengaño. Porque el enemigo es astuto, va a usar a personas. Y ya vimos que hay muchos lobos disfrazados de ovejas que a lo mejor van a entrar aquí. Pero si nosotros estamos firmes, nosotros
sabemos y tenemos nuestra mirada puesta en Cristo y lo que estamos haciendo, y somos sabios, estamos creciendo en sabiduría, en fe, pues no vamos a ser engañados ni nos vamos a dejar guiar por estas situaciones, ¿verdad? Y no hablo de aquellos más débiles, porque aquí vemos muchos que ya comemos alimento sólido, ¿verdad? Entonces, probablemente aquellos que se alejaron ante esa ofensa o simplemente un engaño o una traición, pues no tenían su mirada en Cristo, ¿verdad? Hermanos, somos llamados a sufrir, sí, pero también a permanecer fieles y a no detenernos. Y solo aquellos que estemos dispuestos a hacer eso vamos a llegar a ver el mismo fruto que Pablo, ¿sí? En medio de las tribulaciones podemos disfrutar de lo que recuerdo una vez que el pastor Obed nos mencionaba, y que era uno de los deleites del ministerio, era el gozo en la tribulación, ¿sí? Sí vamos a sufrir, pero también vamos a tener mucho este deleite de gozarnos en la tribulación. El honor, como mencionábamos, ¿verdad? Aquellos que se libraron de los azotes, ¿cómo salieron? Gozosos de haber padecido, el honor de haber padecido. Hermano, está enfrentando enfermedad, está enfrentando persecución, una prueba que no se hubiera imaginado. Gócese. Qué honor estar sufriendo eso, qué honor estar en la enfermedad, qué honor estar padeciendo esa persecución, esa oposición. Gloria a Dios, gócese. Estamos haciendo las cosas bien. Si eso está sucediendo y está permaneciendo fiel y usted está aquí, a pesar de todo ello, gócese. Vamos por buen camino. Nos falta todavía, pero hay que seguir fieles, sin detenernos aún ante esas situaciones. Acompáñenme, quiero que leamos juntos 2 Corintios 4 del 8 al 17. Lo vamos a leer todos juntos. Entonces acompáñenme, me dicen amén cuando estén listos. 2 Corintios 4 del 8 al 17. Amén. Leemos juntos. 1, 2, 3. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé; nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer este último versículo otra vez, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, nosotros tenemos una esperanza. Hay muchos que están sufriendo y padeciendo, pero están padeciendo sin Cristo. No es lo mismo. Nosotros estamos padeciendo con Cristo, pero tenemos esta esperanza, ¿verdad? Este eterno peso de gloria. Y así como nos llama la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 58, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Hermanos, miremos lo eterno. Miremos lo eterno, no esta pasajera o momentánea tribulación. No desmayemos, permanezcamos fieles y sin detenernos aún en medio del sufrimiento. Amén. Bueno, pues los invito a que oremos, que Dios, damos gracias a Dios por lo que hoy habló, ¿verdad? La manera en que nos ministró tan preciosa, y pues vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que nos enseñe, ¿verdad? Que nos fortalezca, nos guíe para ser estos siervos que aún en medio del sufrimiento permanecen fieles, que ponen su mirada en Cristo y en lo eterno y no en esta tribulación momentánea. Amén. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, en esta hora porque tú eres fiel, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu amor, tu misericordia, Señor. Reconocemos, Señor, que si somos siervos es porque tú nos has capacitado para ello, Señor. Que si somos siervos, Señor, es por tu gracia, Señor, que nos alcanzó. Que este es un privilegio, no para vanagloriarnos, Señor, que es un privilegio el ser siervo, Señor, para darte la gloria, la honra y toda la alabanza a ti, Señor. Gracias, Señor, te damos por este llamado, Señor. Ayúdanos a ser aquellos, Señor, que como Pablo hoy nos muestra a través de tu palabra, permanecen fieles, Señor, aún a pesar de esas tribulaciones, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, a tener un corazón ensanchado, Señor, lleno de amor por aquellos, Señor, que padecen también, Señor, a gozarnos con nuestros hermanos cuando se gozan, a llorar con ellos, Señor, a tener esa carga, Señor, esa preocupación por otros, Señor, a ser aquellos que nos ocupamos, Señor, de nuestros hermanos, Señor, a ser aquellos que aún en medio, Señor, de esa oposición que se pueda presentar en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, no callamos, no nos detenemos, Señor, a predicar, Señor, este mensaje de salvación, Señor, a defender, Señor, este mensaje de salvación, Señor, a defender aquello, Señor, en lo que hemos creído. Señor, que no somos aquellos que ante las enfermedades, Señor, ante aquellas situaciones naturales o cualquier otra cosa mínima, Señor, decaen en ánimo, decaen en su fe, Señor, sino que permanecemos fieles, Señor. Nosotros somos conscientes, Señor, de que el servirte incluye el sufrir, Señor. Pero también, Señor, descansamos en la confianza de que todo aquello, Señor, que podamos padecer es también, Señor, aquello que viene a ser una forma, Señor, en la que tú te glorificas, Señor. Hemos sido testigos de cómo te has glorificado a través de nuestras vidas y te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has sostenido, Señor. Señor, y hoy queremos venir delante de ti, Señor, pidiendo que nos ayudes a permanecer fieles, que seas tú enseñándonos cada día, Señor. Queremos ser aquellos que se mantienen, Señor, anclados a ti, que eres la roca, Señor, aún a pesar de la tempestad, Señor, aún a pesar de la turbulencia, de la oposición, Señor, del engaño, Señor, que tú guardes nuestro corazón y nos ayudes a actuar sabiamente, Señor, ante aquellas situaciones, con aquellos falsos que se puedan presentar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y creemos y confiamos, Señor, en tu cuidado, en que tú nos guardas, Señor, y que tú nos sigues enseñando cada día, Señor, para ser aquellos siervos, Señor, que se presentan delante de ti diligentemente, Señor, que ser esos siervos fieles, verdaderos de Cristo, Señor. Señor, que aún en tribulaciones, aún en sufrimiento, Señor, permanecen fieles, Señor, y que confiamos y no desmayamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Señor, y te pido que lleves con bien a mis hermanos de regreso a sus hogares, Señor. Bendíceles, guárdales, Señor. Y Señor, sé tú bendiciendo, Señor, su camino, que los ángeles del cielo acampen alrededor de ellos, Señor. Sé tú recordándoles a través de tu Espíritu Santo cada día, Señor, estas palabras, Señor. Aquella manera en que has ministrado hoy, Señor, permanezca en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias y te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.